Chicos, estamos recién llegados a Bucarest, una nueva ciudad, un nuevo país, no es la primera vez que estamos acá, así que estamos un poco descontrolados. Llegamos muy tarde y está muy activo el aeropuerto. La moneda oficial de Rumanía es el lei. 5 leis equivalen a 1 euro aproximadamente. Creo que el cambio exacto sería 4,95. Ya tenemos dinero local. Ya tenemos dinero local, o sea, primer paso adentro. Ahora vamos a buscar el bus que nos lleve al centro de la ciudad. Aquí vamos a comprar el ticket, el Metropolitan Pass. Los 2 tickets salen 6 leis, o sea que es un poco más de 1 euro, está bien, ¿no? Porque estamos en el aeropuerto, lejos, y para llegar al centro, 6 leis. Y un arco del triunfo. Hay que pasar a verlo después. Bellísimo. Son como las 3 de la mañana, hace frío, está lloviendo. Bueno, así es la aventura de vuelta al mundo, ¿vieron? No me quiero equivocar. ¿Te ubicás? No, no me ubico. Aquí nos dejó el bus y creemos que estamos cerca del centro y de nuestro hospedaje, pero son las 3 de la mañana, o sea, ¿qué hacemos caminando a las 3 de la mañana por Bucarest? Nadie lo sabe. Llueve de manera intermitente, es como que no para de caer agua. No es demasiado, pero es la famosa lluvia que moja, ¿no? Y la ciudad está hermosa, está tan iluminada que no te das cuenta que son las 3 de la mañana. Hay mucho movimiento de transporte público. De hecho, el bus del aeropuerto que nos trajo funciona a las 24 horas. Y aquí en el centro de la ciudad estamos viendo que también hay muchos vehículos. Me parece que llegamos a la dirección que teníamos apuntada, pero no sabemos exactamente si es acá. Reservamos este hospedaje porque llegábamos tarde y tenía recepción 24 horas, pero no hay una persona real. Hay unos lockers en donde te dejan la llave. Ahí está la llave. Este tipo de hospedaje tienen esa modalidad de que te dejan la llave en un buzón. Entonces tienes que poner como una contraseña, un PIN que te permite obtenerla. No, es tremenda esta casa. Ayer tuvimos un viaje que estuvo bastante bien, no es muy largo de España a Rumanía, pero fue intenso. Fue un viaje súper intenso, llegamos muy tarde a la noche. Así que si bien estamos cansados, estamos muy contentos porque la ciudad nos recibió de una forma magnífica, aún siendo como las 3:30 de la mañana. Sí, era muy tarde y no encontrábamos bien la dirección, pero por suerte nos pudimos ubicar con el Google Maps, así que todo más que bien. Y llegamos a esta casita hermosa que ahora se la vamos a mostrar. También vamos a salir porque está saliendo el solcito y tenemos muchísimas ganas de conocer Bucarest. Parece un castillo viejo esta casa, mirá. Abandonado, pero tiene gente, sí. O sea, está como un poco deteriorado por fuera, pero tiene las luces prendidas dentro, así que imagino que está habitado. Debe estar muy calentito dentro. Hay algo que me gusta de estos países en los que hace tanto frío, que es descubrir el mundo interior. Porque por un lado ves las casas y cómo está la decoración afuera, el clima afuera, que suele ser un clima frío, pero cuando mirás adentro de las casas la gente está con poca ropa, como disfrutando, como un hogar. Estamos caminando por un barrio residencial aquí en la capital de Rumanía, en Bucarest. Es, curiosamente, un barrio muy tranquilo, que tiene edificios muy altos y que pareciera que son de familias acaudaladas. Por lo menos eso es lo que vemos. Es todo muy pintoresco. También, a su vez, aparecen los pasadizos, las escaleras como la que acabamos de subir, que veo que contrastan un poco. Creo que llevamos una iglesia ortodoxa, me parecería. Como subimos una escalerita y de golpe, ¡uy! Iglesia. Esto es una cosa increíble. Ahorita, qué buena bienvenida que te está dando la ciudad, ¿no? Para, que no puedo mirar para arriba, casi que no puedo hablar. Tengo que estar en un modo que es supervivencia. ¿Supervivencia? Estoy ahorrando energía para poder sobrevivir.
La cantidad de palomas que hay en los cables, la verdad nunca me hubiese imaginado que había tantas palomas en Bucarest. Nos van a escuchar a lo largo de este video que nos referimos al país como Rumanía o como Rumania, porque ambas pronunciaciones están correctas en el castellano, pero la pronunciación en rumano suena muy parecida a la fonética que dicen en España, Rumanía. Principalmente está complicada la cosa, hay mucho tránsito, ahí viene el tranvía, todo. Vamos todos. Miren cómo sale el vapor de la alcantarilla, como un humo que se puede apreciar, lo ven. Es por el frío, imagino que es por el contraste del frío. Y abajo que está muy caliente el agua, ¿por qué sale tan? Salía mucho en las tortugas ninjas este efecto. Claro, en Nueva York. Claro, la señal de comer una pizza en los subterráneos. Sí. Aquí estamos en nuestra casita rumana. Un little house tour para ustedes. Pequeñito, miren, acá está. Un ambiente compartido en lo que sería la cocina que está ahí atrás y el living que tenemos aquí con... los petates. Sí, la mochila. Hace mucho frío afuera. Acá adentro está calefaccionado, así que está bueno. Pero cuando llegamos nos tenemos que desnudar, nos sacamos toda la ropa. Y la verdad que no estamos siendo muy prolijos, entonces la revoleamos por ahí. Pero bueno. Nadie es prolijo en invierno. Es una cocinita muy linda y muy amplia con una mesita que puede parecer un dato trivial, pero es muy importante porque muchas veces no tenemos mesa para comer y sentarnos a trabajar, por ejemplo, a editar. Estuvimos tomando unos cafecitos. No tenemos horno, pero tenemos hornallas. Clave para salir del paso, hacerse un cafecito, unas tostadas a la mañana. Porque tenemos una terracita espectacular que me parece que en verano o en un momento que haga menos frío que ahora es bárbara. Bueno, acá tenemos esta terracita enorme con una mesita para tomarse unas birras, también espectacular. Hace un frío, chicos, no lo traen. No tiene la mejor vista de todas, pero bueno, hacemos un balance entre lo que sería precio-calidad. Bueno, muy bien. Y acá tenemos la habitación presidencial. La habitación en la cual dormimos, obviamente. Llevamos refisura, nos tomamos unas birritas romanas y aterrizamos a dormir. Uy. No, Lele, que uy. la cama nos va a salir carísimo el alquiler. Uy, no me la di, me la di. Espectacular. Este es el baño de la casa. Tiene inodoro, lo que no tiene es bidet. Saben que en Europa... Bueno, acá hay una tele para ver unas buenas publicidades en romano. Esto nos salió aproximadamente 37 euros la noche. Suscríbanse al canal y activen la campanita porque Vuelta al Mundo está de gira y ustedes lo saben. Es un dato importante el tema del clima para saber exactamente en qué fecha conviene venir. Nosotros no tenemos problema, pero si van a venir para las temporadas de verano, que suele ser entre fines de mayo y principios de septiembre, es un buen momento para disfrutar de la ciudad. De todas maneras, en invierno, si van a venir en invierno, que por lo general temporada baja, los pasajes salen más baratos, vengan abrigados, y se disfruta, la ciudad se disfruta igual en todas sus formas. Se cruza, ¿Cómo frena? se cruza. Fantástico, chicos. O sea, creo que los romanos son los conductores más respetuosos que nos hemos cruzado, ¿Dónde estamos yendo, Paulita? Estamos yendo al Arc del Triunfo. Pero eso está en París, el Arco del Triunfo, ¿decís? ¿Qué París? ¿Qué París? Acá en Bucarest está. ¿No está en Francia? No, está acá y es casi tan grande como el de Francia. Bueno, hay quien dice que Bucarest es la Petit París, nosotros decimos que París es la Gran Bucarest. Y acá estamos en el Arco del Triunfo, que es un icono aquí en la ciudad y un poco te da la bienvenida, porque esta es la ruta que va desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto. Hay muchos atascos de tránsito, como podrán apreciar, hay muchos vehículos que están intentando avanzar y no avanzan, pero eso pasa en casi todos los Arcos del Triunfo. El Arco del Triunfo es un símbolo de libertad. Fue construido a fines del siglo XIX para conmemorar la independencia de Rumanía. El original estaba hecho de madera y fue algo así medio improvisado que decidieron poner para que las tropas que habían vencido en la Guerra de la Independencia puedan entrar y desfilar pasando por el Arco del Triunfo. Una costumbre que al día de hoy se mantiene, se repite cada vez que se conmemora un nuevo aniversario de la independencia de Rumanía. 1936 fue el año de la inauguración oficial del arco que tenemos a nuestras espaldas, este mismo, que fue construido en cemento
para obviamente que tenga mayor durabilidad. Claro, porque- ¿para qué dure? Claro. Sí, y también como les decimos, es una forma de que todos los visitantes tenemos de atravesar también el arco, porque esta es la entrada a la ciudad. Y si vienen en invierno, aprovechen a visitarlo de noche, porque toda la avenida que conduce hasta el arco está iluminada y está acompañada como de un bosque enorme por el que estuvimos paseando y hace que la experiencia sea fantástica. Sin lugar a dudas es un punto de interés en Bucarest, un lugar recomendado para visitar si andan por la capital de Rumanía. ¿Se le hizo una rasta? Ahí está, preciosa. Chicos, esperen, por favor, que tengo una rasta gigante y si me hizo acá, todos los inviernos me pasa lo mismo. Estamos probando la birrita local que está muy buena. Lo hicimos. Sentimos que nos queda mucho por mostrarles de Rumanía, así que se vienen nuevos videos. Hasta ¡Hasta luego. luego!